Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 51. Por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. De esa manera, quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todo sufrimiento. Dice una parte del significado de Srila Prabhupada. Solo por ignorancia, personas poco inteligentes tratan de acomodarse a la situación por medio de las actividades fruitivas, creyendo que las actividades resultantes los harán felices. Ellos no saben que en ninguna clase de cuerpo material de ninguna parte del universo pueden promocionar una vida sin sufrimiento. Los sufrimientos de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, se hallan presentes en todas partes del mundo material. No lo podemos evitar. Estamos en un mundo material donde tenemos que vivir ese tipo de cosas: nacimiento, muerte, dar sus productos, morir. Y en ese periodo pueden ser 60, 70, algunos hasta 100 años, simplemente lo que hacemos es cambiar de cuerpo, porque vamos cambiando cuerpo de niño a joven, de joven a maduro, de maduro a viejo. Y finalmente, cuando dejamos este cuerpo material, tomamos un nuevo cuerpo. Y así eternamente. Eso se llama el ciclo del samsara. Samsara, muchos de ustedes habrán visto el signo de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Eso le llaman suástica. La suástica en realidad es un símbolo de la India, de los Vedas, muy antiguo, que lo han utilizado y la gente lo relaciona con eso, pero en realidad significa ciclo de nacimientos y muertes, ¿no? La cruz va girando constantemente, eternamente, si no eres capaz de liberarte directamente, ¿no? Para las personas que no creen en esto, piensan de que nosotros nacemos y morimos y ya está, se acabó, no hay más. Pero si te pones a pensar, es un poquito simple todo, demasiado estúpido, diría, el hecho de nacer y morir en este mundo material con conciencia, cuando en realidad nosotros tendríamos que vivir como una ameba y tendríamos menos problemas. No tendríamos que construir grandes ciudades ni preocuparnos de tanto, porque si total la cosa es nacer y crecer y después de la muerte no hay nada, entonces ¿para qué tanta inteligencia y para qué tanta conciencia? Esto significa de que tiene que tener un propósito superior. Cada uno buscará el propósito que quiera. Nosotros, los que somos seguidores de los Vedas, los libros de conocimiento de la India, creemos en este samsara, este ciclo de nacimientos y muerte, y en la reencarnación, porque es la única manera de comprender para qué tenemos una conciencia, porque es la única manera de entender por qué nos hacemos preguntas y por qué queremos vivir en un plano superior. Entonces, te dejo la pregunta: ¿para qué crees tú que estamos en este mundo material y simplemente nos dieron conciencia si directamente no hay nada? Si después de la muerte no hay nada, entonces ¿para qué tienes inteligencia? ¿Para qué tienes conciencia cuando como un cerdito andarías mucho mejor, más tranquilito, ¿no? No tendrías preocupaciones. Entonces esa es la pregunta fundamental. ¿Para qué tenemos conciencia? Bhagavad Gita te lo va a ir dilucidando capítulo a capítulo. Jai, Hare Krishna. La seguimos mañana. Namaste.